Bueno, un inciso antes de todo. Yo no he acabado la carrera aún, ¿vale? Me falta entregar el TFG, que lo presentaré ahora en septiembre, pero tengo el resto de asignaturas de la carrera aprobadas, ¿vale? Los 48 créditos que forman parte de las asignaturas del grado están totalmente aprobadas. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Chris. El día de hoy, después de mucho tiempo sin haber estado por aquí, he tenido bastantes cosas que hacer. He tenido que preparar algunos exámenes de último momento que me quedaron por no haber estudiado lo suficiente. Pero el caso es que ya después de todo eso y a expensas de entregar el TFG, voy a hacer un vídeo en el que os explique un poco cuáles han sido mis opiniones acerca de la carrera que he estudiado, ¿vale? Como todos sabéis, tengo una lista de reproducción en el canal en el que hablamos solo de eso. La carrera que yo he estudiado durante estos 4 años ha sido la carrera de Ingeniería Informática y, como digo, he hecho varios vídeos hablando de diversos temas y es por eso que hoy quiero dedicarme de nuevo a hacer un vídeo en el que os explique un poco, pues eso, cuáles han sido mis experiencias a lo largo de la carrera, porque creo que hay cosas que hay que comentar para que todo el mundo que entre ahora a la universidad pues las tenga en cuenta y que no cometa muchos de los errores que cometí yo. Es por ello que en este vídeo voy a comentar una serie de puntos que considero importantes y que os recomiendo que, si conocéis a alguien que quiera estudiar Ingeniería Informática, lo digo porque yo recientemente he conocido a un par de personas que querían estudiarla y la verdad, si ven este vídeo, pues os agradecería que lo difundieseis o que se lo pasarais, porque son muchas cosas que hay que comentar, aunque yo la mayoría de ellas las voy a resumir un poco en 3 o 4 puntos que considero bastante esenciales, ¿vale? Lo primero de lo que os voy a hablar es para quién no está dedicada esta carrera, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que simplemente por el hecho de tener un poco de nociones de programación, saber un poco de Java, un poco de C, o incluso quizá pensar que vas a estar programando videojuegos o que incluso vas a estar cacharreando con los ordenadores, se meten en esta carrera y luego se llevan bastantes decepciones. Es por ello que, si tú piensas o eres una persona que cree que va a entrar a la carrera simplemente para programar videojuegos o incluso para programar el próximo ChatGPT, no es algo que te vaya a suceder ni al principio ni muy probablemente hasta el final de la carrera, y sobre todo si tienes alguna asignatura en concreto. Todo esto ya lo he hablado en un vídeo que hice hace unas cuantas semanas con mi amigo David, que os lo dejo por ahí arriba, pero pienso que toda esta gente que tiene una mala idea acerca de la carrera pues son precisamente ese tipo de personas que acaban abandonando la universidad en el primero o en el segundo año. Por lo tanto, lo que tú tienes que tener en cuenta es que en la carrera de Ingeniería Informática, a pesar de que sí que vas a trabajar muchísimos temas relacionados con la programación, esto no te va a ocurrir durante el primer año, ¿vale? En el primer año de universidad vas a tener un montón de matemáticas que te va a costar un montón si no has tenido práctica en bachillerato o si no tienes una idea de cómo afrontar las matemáticas que se dan en la carrera, ¿no? Porque no son excesivamente difíciles, es cierto, pero la idea que uno tiene de matemáticas antes de entrar a una ingeniería no es normalmente la que se te exige durante ese primer año, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto a aprender, hay que estar dispuesto a cambiar un poco las metodologías de estudio para que llegues a conclusiones a las que no estés tan acostumbrado por cómo has estudiado matemáticas en el pasado. Entonces, como digo, las matemáticas son algo que va a tener muy presente al inicio de la carrera, más que nada porque vas a tener 3 o 4 asignaturas de matemáticas y vas a tener muy poca programación, ¿vale? Durante el primer año lo que se da sobre todo es un poco de inicialización, porque obviamente la carrera está pensada para gente que nunca ha programado, como fue mi caso y como fue el caso de muchísima gente que entró. Entonces, es cierto que si tú no tienes una noción de programación pues muy amplia al inicio, realmente no tiene por qué ocurrir nada, porque tú vas a empezar a estudiar programación desde el inicio. Aunque es cierto que mucha gente te dice que durante el verano en el que ha acabado bachillerato y ha hecho selectividad, pues te ponga a mirar un poco de programación, porque así vas con cierta ventaja. Aunque esto realmente yo no lo tengo tan claro, porque dependiendo de la universidad a la que vayas, vas a tener que estudiar un lenguaje de programación en concreto u otro, porque cada universidad tiene su lenguaje troncal. En el caso de la Universidad de Granada, que es la que yo estudié, por ejemplo, era C++ y va a seguir siendo C++. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Almería es Java y en otras universidades pues serán otro. Entonces yo lo que recomiendo es que, si tú quieres dedicarte a mirar algo de programación antes de iniciar la carrera, no te centres en un lenguaje en concreto, porque si no, a lo mejor puede ser que te equivoques, a no ser que tú hayas visto el plan de estudio de tu universidad y pues te fijes que
que se va a dar, por ejemplo, Python o se va a dar C o lo que sea, y entonces ya quieras dedicarle tiempo a aprender un poco más acerca de ese lenguaje. Pero si no lo tienes claro, yo me centraría un poco más en la programación a nivel general, ¿vale? Es decir, cómo funciona una cláusula if, una cláusula while, un bucle for, etcétera, porque esto no depende del lenguaje, ¿vale? Todos los lenguajes funcionan más o menos similares en cuanto a este tipo de estructura se refiere, pero claro, cada uno se programa sintácticamente de una manera, pero el funcionamiento, que es a lo que vamos, sí que es el mismo en todo. Entonces, este tipo de cuestiones generales yo las tendría muy en cuenta, y si quiero mirarme algo de verdad antes de entrar a la universidad, pues me miraría este tipo de cosas, ¿no? Un poco el funcionamiento general de cómo van las cosas en programación, pero no me centraría en un lenguaje en concreto, porque como digo, puede ser el caso de que me equivoque. Bien, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que para todas esas personas que creáis, como fue mi caso, que en la carrera ibais a tener algo de hardware relacionado con montar ordenadores o ver un poco cómo funciona cada componente, esto no va a pasar prácticamente en ninguna asignatura, incluso aunque te cojas la mención de hardware, que fue la que cogí yo. Es cierto que hay algunas asignaturas que sí que son pertenecientes al plan de estudios de la universidad, en el que sí que se ven cosas de hardware concretas, pero nunca va a tener ese grado de detalle como lo tiene en un módulo de informática, por ejemplo. Entonces, si estás pensando que vas a ver un poquito de hardware o que te vas a convertir en el próximo Nate Gentile, la verdad es que esto no va a ser así, ¿vale? Te recomiendo que en ese caso te hagas un módulo de informática en el que veas exactamente cómo funciona cada componente, y ya después, si quieres aprender algo más, te metas en la carrera, porque recordad que en la carrera no vais a ser informático, vais a ser ingeniero. Eso es lo primero. Y después de ser ingeniero, pues serás ingeniero informático. Pero creo que mucha gente se mete en ingeniería informática pensando cosas que están solo relacionadas con informática. Y la verdad es que no es así. Porque ser ingeniero va mucho más allá de ello, ¿vale? Tienes que tener una capacidad de resolución de problemas que en muchas otras carreras, y que sobre todo si te coges el módulo de informática, no vas a tener. Entonces, la mentalidad que tienes que tener es distinta, y por lo tanto las cosas que vas a ver y los problemas que vas a resolver y las prácticas que vas a hacer también son distintas. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no vas a acabar con una idea errónea de la carrera y al final acabarás saliéndote, que es lo que le pasó a mucha gente que tenía un concepto erróneo y pensando que iban a ver cosas que luego no se vieron, pues acabaron abandonando la universidad. Entonces, como digo, estos son los puntos más importantes a la hora de yo recomendar esta carrera a alguien, ¿vale? Si yo tuviese que recomendarle esta carrera a alguien que esté pensando en hacerla, le diría que lo primero, no va a haber mucha programación en el primer año, o sea, contrario a eso, vas a tener muchísimas matemáticas, y que luego vas a tener que aprender a abstraerte, ¿vale? Y aprender a encontrar la solución a los problemas que se te van presentando, porque esto, como digo, es importante y no mucha gente cae en el primer año, ¿vale? El nivel de estrés mental que tú sufres el primer año de carrera, el primer año de cualquier ingeniería, pero bueno, estamos hablando de ingeniería informática, pues es un estrés que probablemente no hayas sentido antes, porque la responsabilidad que cae sobre ti a la hora de resolver los problemas que se te plantean no es la misma que se te ha presentado en bachillerato, por ejemplo. Bien, otra de las preguntas que normalmente me suelen hacer cuando he dicho que he estudiado esta carrera es si ingeniería informática es realmente una carrera difícil comparable con matemáticas, física o incluso medicina. La realidad de esta carrera es que, yo siempre lo he dicho, lo dije en ese vídeo que os he recomendado antes, es que el primer año de ingeniería informática es el más difícil a nivel mental, porque tú te tienes que acostumbrar a las cosas que ocurren en la universidad, los criterios de evaluación, cómo se dan clases allí, cuál es la mentalidad que tienen los profesores con respecto a los alumnos, y esto es algo que no estás acostumbrado porque nunca has estado en la universidad, ¿vale? Y no es ningún problema, pero tienes que saber cómo gestionarlo, porque es un tema que no pasa precisamente desapercibido. El primer año es el año más difícil de cualquier ingeniería a nivel mental, porque, como digo, tienes que adaptarte, y eso hay mucha gente a la que, por no estar acostumbrado o directamente por tampoco querer dar el paso y querer esforzarse un poco más, pues no están dispuestos a hacerlo, y por eso hay gente que se sale de la carrera en el primer año. Y luego, a nivel académico, deciros que segundo es el año más difícil, al menos en mi universidad, porque hay muchísimas asignaturas que son de programación y no a todo el mundo se le da bien la programación, pero es que aparte de eso, a partir de segundo es cuando tú ves que las asignaturas del grado están entrelazadas entre sí, porque muchas cosas que se dan en una asignatura te sirven para otra. Y esto en primero no era así, porque las asignaturas de informática no estaban tan desarrolladas como en el caso del segundo año, en el que ya empiezas a ver cosas de programación concretas, cosas de informática concreta, y todo eso se relaciona entre sí. Entonces, sí, la carrera es realmente difícil. Bueno, si tú eres capaz de sobrellevar todo ese estrés que os he comentado y eres capaz de plantearte que todos los problemas que te están surgiendo ahora los vas a resolver tarde o temprano, cueste lo que cueste, no es una carrera excesivamente difícil. Hay gente que se ha sacado esta carrera con matrícula de honor, y hay gente pues, que se la ha sacado con notas promedio, como en mi caso, y tampoco pasa nada. En mi caso,
yo cometí uno de los errores más grandes de los que ya os he hablado en el pasado y que es el siguiente punto del que quiero tratar, y es que yo en primer año abandoné la programación. Y aunque en el caso de ingeniería informática la programación es algo que hay mucha gente que le da muchísima importancia porque es más del 50% de la carrera, o sea, si no sabes programar no vales para informática, etcétera, pero es algo que en mi caso, pues yo abandoné en primero porque tuve la mala suerte de tener profesores que a mí no me motivaron a seguir aprendiendo. Pero cuando yo me enfrenté a ese caso, me di cuenta de que no necesitaba a nadie que me motivase, sino que todo corría de mi parte. Y con esto os quiero decir que muchas veces, aunque os digan que los profesores son la parte más importante de una asignatura, y eso es cierto, en algunos casos vas a tener que poner de tu parte porque si no, no va a haber quien te saque de ese hoyo de mierda. Y por eso fue que yo tuve que ponerme en segundo a recuperar la mayoría de asignaturas que me habían quedado, porque como no sabía nada de programación y no tenía el mismo nivel que mis compañeros, pues tuve que empezar otra vez a estudiar, a ponerme con esas asignaturas que me costaban, y al final lo conseguí sacando. Pero no es algo de lo que me enorgullezca, porque si yo hubiese prestado más atención en primero, si hubiese puesto el esfuerzo, no estaría en la situación que estuve en segundo, que luego se extendió hasta el final de la carrera, porque yo a día de hoy, después de haber acabado en ingeniería informática, considero que no tengo el mismo nivel de programación que mucha gente que ha acabado con mejores notas que yo, pero no hace falta que sean mejores notas que yo, sino haber puesto el esfuerzo necesario para haber aprendido los conceptos que se dan en la carrera, porque es importante darse cuenta de que la carrera no te va a enseñar a programar, la carrera te va a dar los conceptos importantes y tú con esos conceptos vas a aprender a desarrollarte como programador, pero no solo como programador, sino también como ingeniero, que es lo más importante. Entonces, para que el resto de personas que están viendo este vídeo no cometan el mismo error que cometí yo, si no estás dispuesto a aprender a programar, no te metas en ingeniería informática, punto. Es el consejo que yo le doy a todo el mundo. Si tú estás ahora mismo en verano y ves algo de programación y dices esto no me gusta, se acabó, no lo pienses más, no te metes en ingeniería informática, porque si no vas a acabar con un estrés brutal, con unos pensamientos negativos que te van a estar persiguiendo durante el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto, y al final vas a acabar hasta los huevos y no vas a desarrollarte como ingeniero de la misma manera que si tú entrases a la universidad con un hambre de conocimiento, de decir, oye, yo quiero aprender a programar porque esto a lo mejor no lo he hecho antes, pero me llama la atención. Y la realidad es esa. A mí programación, el tema de la programación no es algo que me guste personalmente, pero considero que dependiendo de cómo lo trates, dependiendo de cuál es el ámbito de programación que estés llevando a cabo, pues puede gustarte más o menos y al final acabas cogiéndole el gustillo. Mi TFG, que por cierto haré un vídeo cuando lo acabe, ya lo dije antes, pero es que estoy ahora mismo terminándolo, tiene muchísima programación, tiene muchísima más programación que cualquier otra cosa que haya hecho a lo largo de la carrera. Pero afortunadamente es un tipo de programación que yo practiqué en tercero cuando me especialicé en la especialidad que cogí yo, ingeniería de hardware, bueno, ingeniería de computadores, pero aún así es algo que a mí me llamaba la atención y ese tipo de programación pues sí que me llama a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Es muy probable que al principio no te guste el tipo de programación que estás viendo porque consideras a lo mejor que es muy simple o que tampoco sirve de mucho, pero te darás cuenta de que esas bases son las necesarias para que después tú puedas crear cualquier proyecto que se te venga en gana, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que cuando tú ya tienes las bases asentadas, luego puedes hacer lo que tú quieras. Y eso considero que es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero que está ahí, ¿vale? Y son cosas pues que hay que pensarlas antes de hacerlas. Finalmente quiero hablaros de si la carrera ha cumplido mis expectativas o no. Y esto lo digo porque mi amigo David, cuando estuvimos hablando acerca de todo lo que vivimos durante el primer año de carrera, él dijo que, por ejemplo, en su caso no cumplieron las expectativas el primer año porque él pensaba que iba a programar o iba a ver una serie de cosas que en primero no vio. Pero siguió adelante porque sabía que en algún punto de la carrera iba a dedicarse a ese tema. Y en mi caso, yo no tenía expectativas muy altas con la carrera, ¿vale? Tampoco yo pensaba que iba a hacer o que iba a ver todas las cosas que a lo largo de estos 4 años he visto y he aprendido. Pero es cierto que muchas veces las expectativas, aunque tú las tengas altas o bajas, muchas veces no se van a cumplir, a no ser que hayas preguntado a gente que haya hecho la carrera recientemente y te diga, oye, pues mira, yo he visto esto en primer año, esto en segundo, esto en tercero, esto en cuarto, y en una visión general te expliquen más o menos cuál es la perspectiva de la carrera en sí. Pero si tú tienes una expectativa muy alta sobre ingeniería informática, la verdad es que va a acabar llegando primero y te va a chocar, porque mucha gente no se acuerda de lo que he dicho al principio. El primer año de ingeniería informática es un año de test para evaluar qué tipo de perfil puede mantenerse en la carrera. Y si a ti no te gustan las matemáticas, te vas a ir. Y si a ti no te gusta la física, te vas a ir. Y si tú eres de esas personas que por sacar un 4 en 2 exámenes seguidos o ver que has suspendido una convocatoria ordinaria y pensar que en la convocatoria
extraordinaria no vas a aprobar el examen, también te vas a ir. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas, porque más allá de todo lo puramente académico y lo puramente material de la carrera, mentalmente hay que estar preparado para afrontar una serie de decisiones y una serie de situaciones que se te plantean en la universidad, ¿no? Y esto es muchísimo más importante que todo lo que hemos comentado acerca de los materiales de la universidad, de toda la programación que se ve, etcétera, porque cuando uno tiene una mente fuerte y una mente que es capaz de pensar que va a solucionar los problemas que se le han planteado, como fue mi caso, que yo no he pasado la carrera con todo 10 ni con todas las asignaturas aprobadas a la primera. De hecho, yo he estado recuperando precisamente hasta cuarto, y aquí en cuarto he estado recuperando hasta julio. No ha habido una puñetera convocatoria extraordinaria que no haya hecho en julio. Precisamente por eso este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Hay que ser capaz de darse cuenta de los errores que uno está cometiendo y seguir adelante sin importar lo que pueda pasar, ¿vale? Sin importar que vuelvas a suspender un examen, sin importar que tengas que ir una vez más a otra tutoría con ese profesor que a lo mejor no te cae bien, pero que si no vas a esa tutoría vas a acabar suspendiendo la asignatura porque en clase no te enteras. Y ese tipo de cosas, como digo, son muy importantes. Por eso la carrera va mucho más allá de todo lo que se ve dentro, ¿vale? Mentalmente y a nivel de personalidad yo creo que también te cambia, porque el hecho de ser ingeniero es algo para lo que no está acostumbrado todo el mundo, y son cosas y situaciones en las que se te plantean y tienes que saber cómo reaccionar, ¿vale? Entonces yo creo que de manera general esto es todo lo que yo podría comentaros acerca de la carrera, una vez que, como digo, ya la he acabado tras 4 años de estudio. Así que nada, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si tenéis cualquier duda, recordad que tenéis la caja de comentarios para poner cualquier mensaje que queráis, al igual que mis redes sociales, donde también contesto aquellas preguntas que se me hagan acerca, pues, de estos temas que estamos hablando. Finalmente, deciros, chicos, que no estoy muy seguro de cómo voy a plantear el contenido de este canal en verano, porque, como digo, tengo que terminar el TFG, aunque ya estoy en las últimas partes, pero ahora que estoy acabando la universidad y que sé muy claro que cuando empiece otra vez septiembre voy a hacer un máster, y cuando llegue el momento probablemente haga un vídeo acerca del que estoy estudiando y cómo funciona y tal. Pero, como digo, en verano no estoy muy seguro de cómo voy a plantear el contenido, porque ya la idea acerca de la universidad no es que se hayan acabado, pero no se viven de la misma manera, porque uno es capaz de explicar cómo se siente en la universidad cuando la está cursando. Cuando ya ha acabado con ella y la ha dejado, que no es mi caso porque, como digo, voy a hacer un máster, pero como digo, cuando estás ya un poco más alejado, las cosas se viven de manera distinta y la forma de comunicarla pues también cambia un poco, ¿no? Ya te pones en una posición distinta. Pero bueno, cuando llegue el momento, como digo, pues haré los vídeos pertinentes. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.